Bueno, buen día. Ahora sí empezamos formalmente, ya nos saludamos y hoy la invitamos a Vanessa Ferrazuolo, que está a cargo de la Secretaría General de Asistencia a la Defensa, para que abra la charla. Así que, Vane, cuando quieras. Bueno, hola a todos, buen día. Primero, felicitarlo a Diego porque tomó la posta de este tema, armó estas 3 charlas y yo estuve en las últimas 2, bueno, en esta y en la anterior, y tiene primero una mecánica que es dejarnos con las ganas de lo que sigue, así que todos volvemos a entrar a la siguiente, y ha tenido una gran convocatoria, siempre hay un montón de participantes. Esto muestra varias cosas y una de ellas es lo que nos intriga a todos este tema. Intriga, interesa, atañe. En la charla de hoy van a ver que la idea es centrarnos en 2 puntos. Uno que quedó pendiente del otro día, que es el contraexamen, y que Diego lo tiene preparado para exponer, y el otro es presentarles un protocolo de actuación que trabajamos conjuntamente con la Secretaría Letrada de Delitos Informáticos y con la Dirección de Asistencia Técnica, y el objetivo de este protocolo es el trabajo conjunto entre estas áreas. La Dirección de Asistencia Técnica está representada por su directora, que yo la tengo acá al lado, no sé ustedes, es la doctora Marianela Lentino, que asumió hace bastante poquito como directora, pero que conoce la dirección desde adentro desde hace un montón. Cuando yo llegué como directora en el 2014, ella ya estaba y ya trabajaba con los peritos de la Dirección de Asistencia Técnica, así que ahora ha puesto toda su experiencia a trabajar para dirigir el área y para terminar de cerrar procesos que nos lleven cada vez más a la cooperación con otras áreas y a tener una respuesta de defensa adecuada en materia probatoria. Y en este caso puntual, trabajamos sobre los delitos informáticos, en tener un protocolo que regulara la forma en que van a interactuar la Dirección de Asistencia Técnica, específicamente con los peritos de informáticos de asistencia técnica, pero con todo lo que tienen a su cargo y a su favor y a su mano. O sea, podría en algún momento tratarse de otra actividad que no tuviera que ver puntualmente con peritos. Pero regulamos esta forma de entendernos entre las 2 áreas para que el trabajo conjunto y cooperativo diera un mejor resultado. Así que yo les doy la bienvenida a todos y los dejo en manos de ellos. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, arranco, ¿te parece, Diego? Sí, claro. Aparte, Sí. Bueno, antes que nada, soy Marianela Lentino. Como dijo Van, estoy hace 2 meses aproximadamente, a cargo de la Dirección de Asistencia Técnica. Así que para mí, antes que nada, quiero agradecerle a Diego, a Vanessa, a Marcela, la oportunidad de participar de este tercer encuentro, porque para mí es la oportunidad de que me conozcan, a todos los que no conozco, y de, aunque sea a través de una pantalla, conocerlos también a ustedes. Y la idea es, en estos primeros minutos de este tercer encuentro, comentarles cómo fuimos trabajando este protocolo, que se armó a partir de 4 ideas centrales, que le llamamos principios, y después tiene una parte más operativa, que organiza el circuito de cooperación e interacción entre la Dirección de Asistencia Técnica y la Secretaría Letrada. El protocolo... Sí. Perdón. El protocolo es a muchos les llegó por correo, fue firmado el 13, es la resolución 320 de Defensoría General. El objetivo central del protocolo, cuando nos pusimos a diseñarlo, fue tratar de coordinar mejor desde las 2 áreas que intervienen en los casos donde hay que hacer una producción de prueba sobre evidencia digital, para que podamos brindarles y acercarles a las defensorías las mejores herramientas y un asesoramiento más adecuado teniendo en cuenta cada caso. Y así evitar
un dispendio innecesario de recursos económicos, profesionales, evitar superposiciones, evitar duplicar el trabajo, y sí coordinar e interactuar. Entonces esto de ningún modo va a implicar que no podamos trabajar desde las dos áreas de la Defensoría apoyando a la jurisdicción, pero sí que no nos vamos a superponer en un mismo momento. O sea, la idea es dirigirlos hacia un trabajo coordinado. Bueno, estos 4 principios son el de cooperación, el de subsidiariedad, racionalidad y economía. El que es clave es el de la cooperación, y desde este lugar nosotros entendemos que se ha venido trabajando muy bien desde la Secretaría Letrada de Delitos Informáticos, con un lazo cada vez más estrecho con las defensorías, acercándose a cada caso en particular y a la estrategia que el defensor prevé en función de su teoría del caso. Entonces, para nosotros es necesario que en todas las oportunidades donde vaya a intervenir la DAT a partir de un pedido de la Defensoría, se dé intervención a la Secretaría Letrada, y así generar automáticamente esta posibilidad de que interactúen entre el personal de la Secretaría Letrada y la Defensoría para analizar ese caso en particular. Esto es independiente de que nosotros vamos a seguir siempre proveyéndoles los datos de los peritos, porque muchas veces los van a necesitar para ofrecerlos en el expediente, para reservar ese derecho a que participen en el futuro, así que una cosa no impide la otra. Pero sí, automáticamente, cada vez que nos piden un perito, nosotros vamos a darle intervención a la Secretaría Letrada. Por otra parte, creo que nos salteamos el de subsidiariedad. El de subsidiariedad tiene que ver con darles la seguridad de que ahora, como siempre, la estrategia para el caso y el recurso que se va a utilizar, la palabra final la tiene siempre el defensor. Entonces, con este mayor conocimiento que les va a acercar la Secretaría Letrada sobre cuáles son las posibilidades que tenemos para ofrecerle desde las dos áreas, es el defensor quien finalmente va a definir cuál es el recurso y en qué momento lo va a utilizar, según la teoría del caso y según la estrategia que defina. Los otros 2 principios que juegan son el de racionalidad, que tiene que ver con pensar en este caso en concreto y cuál es la herramienta más adecuada según esa situación en particular, y el otro es el de economía, y tiene que ver con cuidar los recursos de la Defensoría y elegir en qué casos la participación del perito va a generar un aporte valioso para la defensa. Entonces acá toda la DAT nos exige como una readecuación de las estrategias, y a partir de esto empezamos a hacer un rastreo de todos los informes que presentaron los peritos a lo largo de todo el 2019, que son más o menos 230 informes. Empezamos a mirar el contenido de esos informes, también les pedimos a los peritos que con su experiencia, hay algunos que trabajan hace muchísimos años con nosotros, fueran viendo qué casos fueron valiosos o exitosos para la defensa, con la idea de compilar toda esta información y transmitírselas a la Secretaría Letrada y a las defensorías, como para generar otro recurso también de saber qué cuestiones capaz a ellos no les tocaron, pues no les tocó un caso parecido, pero que se podrían utilizar en otras situaciones. Otra cosa que tiene que ver con el principio de economía es que no vamos a duplicar la actividad. En esto queremos ser claros, o sea, cuando vaya personal de la Secretaría Letrada a participar de una diligencia, no va a ir un perito de la DAT. Eso, como les decía antes, no quiere decir de ningún modo que no puedan participar en un mismo caso. Lo que no van a participar es en la misma diligencia en el mismo momento, porque eso sería duplicar recursos. Y bueno, por ejemplo, el caso de que hubiera que hacer la extracción de la copia forense o la obtención del caso portable, ahí intervendría el personal de la Secretaría Letrada, Hugo, Elizabeth, que ya lo vienen haciendo, después de ese primer charla y asesoramiento con la Defensoría, y después, sin ningún problema, puede intervenir un perito de la DAT para hacer la pericia propiamente dicha, para asesorar al defensor, para participar en una audiencia, y inclusive otra herramienta que nos va a permitir esta alianza con la Secretaría Letrada es también identificar, porque ellos conocen a los peritos, cada uno tiene su bagaje, su expertise, su mayor experiencia en algunas áreas, más que en otras, entonces también poder identificar y cuando sea posible asignar el perito que mejor responda a las necesidades de la defensa. Bueno, estas son como las 4 ideas en función de las cuales armamos este protocolo, y ahora Diego va a explicar un poquito cuáles son las funciones específicas de la Secretaría. Sí, bueno, esto ya lo vinimos hablando
en los otros encuentros cuáles eran las funciones de la Secretaría, pero las funciones de la Secretaría están también pensadas en función de esos 4 principios de los que habló Maru. Y pensamos en estos principios para decir, bueno, ¿cómo organizamos esto y cuáles van a ser los criterios para poder ordenar el trabajo? Yo me reconozco bastante analítico, pero la verdad que Maru me parece que es mucho más analítica que yo y mucho más ordenada, y le puso mucho orden al protocolo, y le puso también orden a este PowerPoint cuando se lo mandé ayer, que lo intercambiamos varias veces hasta que lo armamos, así que esta idea de los principios nos funciona a los dos porque nos ordena y nos da una idea de cuál es nuestra tarea. Nuestras funciones son participar en los delitos, contravenciones, faltas que se produzcan mediante el uso de la tecnología. Ya sabemos que no somos peritos, nuestra oficina no es una oficina pericial, en esto hacemos siempre mucho hincapié. Nosotros no somos peritos, siguen existiendo los peritos, siguen estando los peritos y siguen cumpliendo una función primordial en el trabajo con la evidencia digital, pero es un recurso que va a estar direccionado con relación a los principios que ya hicimos referencia, habló Maru. Tenemos diferentes funciones y intervenimos en los actos procesales que el defensor nos pueda delegar. Participamos en la obtención de la copia forense o en el caso portable para entregárselo luego a la Defensoría y que una vez la Fiscalía haga el análisis, después podamos hacer un análisis nosotros, si esto era interesante o no, después vamos a volver a hablar de eso. Verificamos la cadena de custodia y podemos utilizar el programa UFE para realizar extracciones propias en los teléfonos de nuestros asistidos para generar prueba propia, ¿sí? Confeccionamos un informe, sea de lo que sucedió en la copia forense que lleve a cabo el SIG y la verificación de la cadena de custodia, si advertimos alguna irregularidad que se le hacemos saber al defensor para que lo litigue como le parezca que lo tenga que litigar, o hacemos un informe respecto de la extracción de los teléfonos de nuestro propio asistido. Y también podemos mantener entrevistas con el imputado a fin de recabar sobre todo datos técnicos o precisiones técnicas que sean más propias del área de nuestra incumbencia, en la que por supuesto está presente el defensor si quiere o no. Esto lo podemos conversar, no es ni una cosa ni la otra, pero sí la posibilidad de adquirir junto con esta entrevista algún dato técnico, y en caso que tenga que participe un perito también en la entrevista podría estar presente un perito. Con esto no hay ningún problema, pero nos parece que la entrevista con el asistido es importante porque la información que él tiene respecto del caso es una de las más privilegiadas o una de las que tiene mayor contenido. Bien. La copia forense, esto ya lo vimos, en caso que solo sea necesario, y esto es lo que establece ahora el protocolo, en caso que sea necesario realizar la copia forense, que solo sea una copia forense, entonces no se va a designar un perito para que intervenga en el proceso. Esto es lo que indica el protocolo. Ya no se va a designar perito, la DAT no va a designar un perito para que intervenga solamente en el caso de la copia forense. Participaremos nosotros, que llevamos a cabo esto, la verificación de la cadena de custodia, retiramos la copia, el caso portable, y eso será entregado a la Defensoría para la debida custodia y para que haga con la evidencia lo que considere que sea más importante. Pero uno de los puntos centrales es esto: todavía había confusión, a veces se designaba perito, a veces se designaba la secretaria letrada, a veces se designaba al perito y a la secretaria letrada, entonces iba uno, iba el otro, íbamos los dos. Ahora la resolución, el protocolo si lo ven, establece en un punto esto, ¿sí?
Acá también tuvimos en cuenta que muchas veces cuando tienen la oportunidad procesal de proponer un perito, no saben si solamente se va a hacer la extracción de la copia forense o si van a requerir de la intervención del perito posteriormente. Entonces tuvimos en cuenta de dejar a resguardo esta posibilidad de ofrecer al perito, nosotros les vamos a pasar los datos, no para que intervenga en la extracción de la copia forense, sí, pero sí como para que no pierdan esa posibilidad de ofrecerlo en el futuro. O sea que eso, digamos, está igualmente garantizado. Esto lo habíamos pensado, lo habíamos hablado ya antes en alguna de las otras charlas, la posibilidad de que la fiscalía diga o el juzgado diga que perdió la chance de hacerlo. La verdad que no, esto podría litigarse, pero bueno, cada defensor podrá decir lo designo, queda designado, pero no va a participar en este punto, o podría decir, bueno, me reservo el derecho para hacerlo luego. Esto lo decidirá cada defensor. Pero esto tiene que ver con... Lo importante en relación a esto es que la Secretaría Letrada nos va a informar a la DAT para que podamos en la práctica, que no lleguen los dos a la extracción de la copia forense, nos lo va a hacer saber. Eso, en vez de pedírselos a la Defensoría, se lo pedimos a la Secretaría Letrada para tener centralizado ahí, y nosotros les vamos a hacer saber a la Defensoría que tomamos conocimiento de esto. Así mantenemos entre los tres, entre la Defensoría, la DAT y la Secretaría Letrada, la misma línea de comunicación. Sí. Bien. Y bueno, en relación a la cooperación, ya habíamos charlado un poco, pero con esta idea de sumar los esfuerzos y sumar los recursos, los peritos van a tener los contactos de la gente de la Secretaría Letrada y al revés, y la Secretaría Letrada va a saber quién es el perito que fue asignado a ese caso, como para que puedan trabajar en conjunto cuando haga falta y compartir información sobre el caso, y también facilitar, un poco interlocutar con la estrategia que se plantea la defensa y la necesidad que se plantea hacia el perito. Y bueno, y en los casos en que nos pidan urgente un perito, que se queden tranquilos que siempre se los vamos a seguir dando. A veces sucede esto, que como peritos, informáticos, otras especialidades, nos solicitan con urgencia, y esto vamos a seguir manteniéndonos desde la DAT igual. No hay cambios dramáticos, digamos. Bien. En este caso, cuando haya que hacer una pericia, una vez que ya se haya hecho la extracción, ya tenemos claro que son dos momentos diferentes. Un momento es el de la extracción, otro momento diferente es el de la pericia. La práctica de la Fiscalía también lleva a profundizar esta diferencia. Las fiscalías especializadas y muchas de las fiscalías que no son especializadas ya adoptaron esta modalidad de separar en dos partes el procedimiento, en por lo menos dos partes el procedimiento. Ya vimos el problema que esto podía tener, cómo lo podíamos abordar en la estrategia del caso. Nuestra función sería asesorar a las defensorías para que evalúen la posibilidad de llevar a cabo un informe pericial o no, qué es lo que hacer con lo que las fiscalías han notificado, si hacer un informe pericial, si hacer un informe aparte, si presentarlo en el juicio, si construir una teoría alternativa, si contar con un asesor técnico, cuáles son todas las posibilidades. Esto depende de cuál sea la evidencia, cuál sea el resultado, cuál sea la teoría del caso de la Defensoría y cuáles son las posibilidades técnicas de la Dirección de Asistencia Técnica de poder llevar a cabo esto. Nuestra función, esto lo repetimos y lo machacamos hasta el cansancio, es subsidiaria a los que toman la decisión de qué es lo mejor para el caso. Por supuesto que es el defensor o la defensora. Nosotros vamos a compartir experiencias que fueron provechosas en otros casos, sugerir alguna estrategia alternativa que nos parezca que pueda ser posible, y el defensor elegirá cuál de todas esas es la que le parece más conveniente, ¿sí? Por eso el tema de la entrevista con el imputado también es importante para ver qué información tiene él. En esta entrevista podría participar, esto ya lo dijimos,
el perito, si es que se decidió llevar a cabo un peritaje, ¿no? Porque hay algunos que dicen una cosa, pero en realidad son otras, y hay algún conocimiento técnico que a veces es necesario tener para tratar de entender qué es lo que nos está diciendo. Y por supuesto, pueden delegar en la Secretaría Letrada los actos que consideren necesarios delegar, en función de las resoluciones que hay de delegación. Por ahora lo que nos están delegando es participar en las copias forenses, pero también podríamos evaluar la posibilidad de que se lleven a cabo, que nos deleguen alguna otra tarea, y esto también lo iremos conversando. La Defensoría va a determinar entonces en la pericia cuál es el criterio a seguir, va a dar intervención, se le da intervención a la DAT como siempre, esto sigue siendo como se hizo siempre, asignan peritos, los peritos siguen dependiendo funcionalmente de la DAT. Esos son cuando intervengan y cuando a ellos les corresponde intervenir, los que van a controlar los procedimientos, van a realizar sus informes conforme a sus responsabilidades y a lo que la Defensoría le requiere. En esto no cambia nada. Y acá viene un poco, en un diagrama de flujo, cómo sería el circuito con el que nos vamos a coordinar, que creo que responde un poco a una pregunta que leí ahí, que espié, que me parece que sí, ahí la quiero ver. Milagros Maldonado. Tenemos dos posibilidades. La posibilidad de siempre, que es que nos pidan un perito informático a la DAT, y entonces nosotros vamos a darle los casos del perito, pero en simultáneo vamos a avisarle a la Secretaría Letrada que nos están pidiendo un perito para que ellos se comuniquen con la Defensoría y tengan esta oportunidad de analizar junto con el defensor ese caso en particular, cuál es la estrategia, cuál es la teoría del caso de la defensa y cuáles son las posibilidades que existen, cuáles son las herramientas que se utilizaron y que se puedan replicar en ese caso, que puedan ser un recurso para la defensa, y con esa información que puedan decidir si van a utilizar el perito o no van a utilizarlo, o de qué modo van a utilizarlo. Pero en realidad nosotros lo que queremos es alentarlos a que vayamos invirtiendo este modo de proceder. No lo hicimos drásticamente, digamos, seguimos manteniendo como el mismo esquema, pero los alentamos a que hagamos al revés, que primero se animen a consultar con la Secretaría Letrada, que ya está teniendo todo este bagaje de experiencia, de ver muchos casos que atravesaron las distintas defensorías que vienen trabajando con ellos. Entonces que hagan con ellos esa primera consulta, ese primer asesoramiento, y en función de eso también van a tener una idea más clara de cuál puede ser el perito que mejor se acople o que tenga más herramientas para ofrecerles para esa prueba puntual que quieren producir. Entonces, dos posibilidades: o directamente con la Secretaría Letrada, o como siempre a la DAT. La DAT da intervención a la Secretaría Letrada, a partir de esa conversación la Defensoría, el defensor que va a decidir cuál es la estrategia en relación a la prueba, y eso nos van a comunicar desde la Secretaría Letrada a la DAT para que nosotros vayamos tomando un registro y no perdamos el control de qué sucede a partir de cada pedido. Una cosa, Maru. Para que no se compliquen, si lo quieren seguir haciendo como lo venían haciendo siempre y darle intervención a la DAT, no hay ningún problema, porque la DAT nos va a dar intervención a nosotros. Si quieren avisarnos a nosotros, tampoco hay problema, porque a la larga, si es necesario, va a intervenir la DAT. El tema es que nosotros estemos enterados, que la Secretaría esté enterado que hay un caso en que se está solicitando una pericia con relación a la evidencia digital, y poder trabajar con la Defensoría para que la Defensoría adopte la mejor estrategia posible. Nos den intervención antes o nos den intervención después, la idea es que en algún momento nosotros podamos tomar intervención para trabajar estas estrategias. No fuimos, y el protocolo no es en esto muy estricto, nos pueden dar intervención a nosotros o a la DAT, no quisimos cambiar la modalidad que venían utilizando. Gracias, Pablo.
Bueno, y en función de lo que decidan, si se va a hacer lo que decía Diego antes, si se va a hacer solamente la extracción de la copia forense o la obtención del caso portable, va a intervenir la Secretaría Letrada, y cuando haya la necesidad de hacer una pericia, van a intervenir los peritos de la DAT, y ahí pues, se abren varias posibilidades, ¿no? Que irán evaluando en cada caso. Bien. Creo que nos queda una filmina más. Sí, y acá la posibilidad es eso, que se haga una pericia, que la pericia sea conjunta con los peritos de la Fiscalía o no, o que sea después, porque la Fiscalía decidió entonces notificar las conclusiones porque no la considera irreproducible, o que sea un informe que necesitemos de un perito para litigar alguna cuestión en particular, o que el perito lo quisamos usar como asesor técnico, como consultor técnico para alguna otra estrategia, y a mí se me ocurren estas tres posibilidades, pero acá se abran varias posibilidades. Y nos queda, sí, esto, ¿no? Bien, acá se abren, esto ya lo habíamos visto, entonces ante la notificación de la Fiscalía, dos posibilidades: o que nos notifiquen solo porque se va a llevar a cabo una copia forense, o que nos notifiquen porque efectivamente se va a llevar a cabo una pericia, un análisis del contenido de la información. Si fuese solo la copia, el protocolo la resolución 320, indica que intervenimos nosotros y obtenemos la copia. Si fuese una pericia, análisis de la información, entonces sí interviene un perito, o porque se reserva el derecho para cuestionar luego el contenido de ese análisis, o porque interviene conjuntamente con la Fiscalía. Estos son en principio las posibilidades que se abren en un caso de evidencia digital. ¿Querés aclarar algo más, Maru? No, me parece que es cortito, pero como la idea para resaltar es esto, es que estamos tratando de sumar los esfuerzos para lograr una interacción más cooperativa. O sea, no pensar las dos áreas como compartimentos estancos, sino empezar a trabajar en conjunto. Y para eso es importante resaltar la decisión estratégica de la Defensoría de crear un área que se dedique especialmente a analizar y a trabajar sobre la evidencia digital, y eso es algo que nosotros desde la DAT tenemos para ofrecer y ellos tienen para ofrecernos, y esto va a redundar en un beneficio para la Defensoría. Así que al principio probablemente tengamos más idas y vueltas de conversaciones, de ver cómo nos organizamos en cada caso, pero la tendencia es que esto sea cada vez más aceitado, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, eso por mi parte. Gracias, muchas gracias, Maru. Y bueno, a partir de ahora vamos a tener que trabajar muchísimo juntos, así que por suerte nos llevamos bien. La idea, por supuesto, es siempre buscar la mejor estrategia de defensa. Ayer, cuando tuvimos alguna conversación con los peritos, pueden surgir algún caso que escape de esta regla que parecería que es tan automática y que todo es tan automático, y si hay algo que me gusta repetir es que no es ni siempre ni nunca, no es que nunca se va a poder, ni siempre se va a tener que hacer así. También estamos dispuestos, y esto lo hemos hablado, a evaluar excepciones que pueda haber a este circuito, pero no sé, creo que el 90% de los casos por lo menos deben entrar, de los que fuimos evaluando y de los que tenemos conocimiento, entran dentro de este circuito, así que, pero por supuesto que podría haber alguna cuestión excepcional que haya que evaluarla por afuera, y sé que la DAT y la Secretaría General están dispuestas a evaluar con estos criterios y con estos principios de los que hablamos al comienzo, alguna excepción que haya que hacer a esto para que el resultado sea mejor. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda con relación al protocolo? Así, después quiero terminar con algunas cuestiones de la litigación, pero si hay alguna duda con relación al protocolo, así que con Maru las contestamos, si alguien tiene alguna duda, si no, seguimos. Diego, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, soy Juan. Sí, Juan. Sí, te veo. Hay un punto que nunca me quedó bien en claro. No sé si está funcionando así ahora.
Igual nosotros de la Defensoría 18 estamos trabajando muy bien con la Secretaría. Y Siempre nos nosotros han con salvado ustedes, las sí. papas, digamos, por decirlo de alguna manera. Está bien que para la copia forense es una copia nada más. Sí, Entonces lo que se necesita es que alguien, un experto, vaya a verificar, que no sea perito, pero vaya a verificar básicamente la cadena de custodia. sí. Pero después, existe la posibilidad de que cuando se hace la bajada de información, esa copia forense, el SIG, por ejemplo, automáticamente ya esté filtrando información y obteniendo, qué sé yo, mensajes de WhatsApp o fotos de pornografía infantil, etc. Si existe esa posibilidad, ¿eso ya lo consideramos como una pericia? ¿Ya necesitamos un perito que intervenga ahí? ¿O eso es algo que, como lo hace el sistema, después nosotros lo podemos No, verificar con la no, mira, Secretaría? las fiscalías especializadas esto lo separan en dos procedimientos. Si viste que te notifican y te dicen, se va a hacer la copia forense tal día y ahí la pueden presenciar y pueden verificar la cadena de custodia y la copia y pueden venir con su dispositivo para llevarse su propia copia. Y luego nosotros haremos un análisis de la información. Y del análisis de la información que nosotros vamos a hacer con nuestros peritos, luego los notificamos de las conclusiones para que ustedes eso lo impugnen, no lo impugnen, hagan lo que ustedes quieran. Las fiscalías no están dejando participar de ese análisis. Ese análisis es posterior. Ese análisis es posterior. Está bien. No sé si quedó claro, pero ese análisis la Fiscalía lo está haciendo después y no está dejando participar. En el caso que se hiciese todo junto en un mismo acto, ahí sí tendría que intervenir, si le parece al defensor, un perito. La cuestión que hemos planteado es si queremos hacer un informe conjunto o queremos luego cuestionar ese informe, y son estrategias, ahí hay que ver cuál es la estrategia que decidan hacer. Si hacer un informe conjunto y que quede el informe firmado por los dos, por el perito de la defensa y de la fiscalía, o que el informe lo haga la fiscalía y luego cuestionarlo si es posible a través de otro mecanismo. Pero eso es una cuestión de estrategia y habría que hablarlo en el caso. El tema es que muchos de los casos, o la gran mayoría de los casos, terminan en copia forense. Y estoy pensando en la mayoría de los casos de estupefacientes, muchos quedan en la copia y luego no se hace análisis de esa información. Por ahí viene. No, lo que nos ha pasado, que ahí Hugo puede ser testigo, en los turnos, cuando secuestran teléfonos, en caso de estupefacientes, en las 24 o 48 horas que tiene el fiscal, tratan de bajar la información del celular y obtener las conversaciones de WhatsApp, ahí todo en un mismo momento. Sí, pero para igual que el fiscal pueda intimar, no sé, o quinto C o 14 primera. Sí, ahí sí tiene la autorización del juez para hacerlo todo en el mismo momento y todo en el mismo acto. Habría que ver si es conveniente que lo haga el perito en el momento, que vaya el perito de la defensa en el momento, o que lo notifiquen y después se lo cuestiona. Eso es una estrategia del caso. Sí, igual, Diego, quiero agregar algo, sí, puede ser. Sí, claro. Sí, nos ha pasado, Juan, cuando estamos ahí y hacen la extracción de la información, en un caso de drogas, por ejemplo, o hay dos teléfonos, en cuanto hacen la extracción, yo pido ahí inmediatamente lo que extrajeron, y si tenés un detenido o es una causa inminente, más o menos me fijo ahí si hay conversaciones. Nos ha pasado y te digo, mirá, no encuentro nada relevante, sin ser perito, eso no, desde mi punto de vista, no encuentro nada relevante, o sí encuentro, como pasó aquella noche que te lo querían dejar detenido porque el fiscal te dijo, hay información relevante en el teléfono, te digo, mira, no hay absolutamente, porque el teléfono no se pudo abrir. Entonces, eso cuando es una urgencia y es inminente, estamos ahí. Pero no es el análisis lo hace la fiscalía y te tendrá que probar la fiscalía si hay comercialización o no. Pero en el momento, digamos que podemos tener alguna respuesta. Está bien, perfecto. Y la cosa, esto que venís preguntando, Juan, engancha con
para dónde vamos, ¿no? ¿Cuál va a ser el norte, hacia dónde nos vamos a dirigir? Esto era lo que veníamos hablando en las otras conversaciones, y esto depende, por supuesto, de la teoría del caso, ¿no? Estos tres grandes elementos que conforman esta teoría del caso, que es una teoría probatoria, una teoría jurídica y una teoría fáctica, cuáles van a ser los hechos, cómo voy a probar esos hechos, de acuerdo a qué teoría probatoria, y qué es lo que jurídicamente va a respaldar todo esto. ¿Qué proposiciones fácticas voy a poder acreditar con qué evidencia? Y acá, entonces, también cobra relevancia. ¿Qué es lo que quiero probar con esto? ¿Necesito un perito para acreditar esto? Y este punto que quiero acreditar, ¿va a ser relevante de acuerdo a la teoría del caso? ¿Qué proposiciones fácticas voy a querer acreditar con esto? ¿Voy a necesitar un perito para esto? Por eso la respuesta es ni siempre ni nunca. Si quiero cuestionar, esto había hablado con vos, Juan, el otro día, que las capturas de pantalla no son una evidencia confiable, no es una buena información que ingrese al juicio. ¿Necesitaré un perito que en el juicio diga esto? Posiblemente sí, o a lo mejor no, porque esto también depende de cuál va a ser la relevancia de esta evidencia en el proceso, si es un punto fuerte según mi teoría del caso, si es importante o no es importante cuestionar esto. En un caso puede ser muy importante, en otro caso no lo puede ser. Es mejor que se siente un perito a que se siente Hugo o Elizabeth o me siente yo en un juicio, y posiblemente sí, porque pueden estar más acreditados que nosotros. También esto dependerá de quién sea el juez o la jueza y de todas estas cosas, ¿sí? Voy a tener la evidencia, voy a tener que llevar a cabo, para construir esta teoría del caso, la entrevista con el asistido. Esto es fundamental. Bueno, ¿qué es lo que van a encontrar en el teléfono? ¿Sí? Si lo abren, ¿qué es lo peor que podrían encontrar? Y acá los peritos funcionan como consultor técnico. Esta es una función o una forma de utilizar a los peritos que no veo que esté muy, muy explotada. Los usamos como peritos para que produzcan un informe tipo pericia, pero también los tenemos que empezar a utilizar, y tenemos que poder utilizar esta figura del consultor técnico, que pueda asistir, que si es necesario esté en la entrevista con el asistido, para obtener esta información que sea relevante, pero por supuesto que esto depende del caso. ¿Y cuáles son las posibilidades técnicas y tecnológicas? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué tecnología tenemos disponible para obtener qué información? No tenemos toda la tecnología disponible, nadie la tiene, y sobre todo en esta materia la tecnología va creciendo, modificándose y aumentando día a día. Entonces, ¿qué posibilidades técnicas y tecnológicas tenemos? Esto tiene que ver con toda la teoría probatoria. ¿Qué es lo que puedo probar? Porque puedo construir una teoría probatoria muy buena, unas hipótesis muy buenas, pero no poder tener esta tecnología probatoria. Esto también hay que evaluarlo en el caso. Algunas se puede conseguir para el caso concreto, alguna cosa tenemos, alguna se puede hacer con algunos, se pueden llegar a hacer algunos convenios, pero esto depende de cada caso. Nosotros tenemos toda la tecnología igual que la tecnología que tiene el CIF, no la tenemos. Entonces, esto también hay que evaluarlo en cada caso. Y también, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero acreditar prueba propia? Quiero, en mi teoría del caso, ¿tengo que acreditar una cuestión de hecho que es relevante para mi teoría del caso, o voy a cuestionar la teoría del caso de la Fiscalía? Por supuesto que siempre voy a cuestionar la teoría del caso de la Fiscalía, pero ¿voy a cuestionar la evidencia de la Fiscalía o voy a generar evidencia propia? Y esto también hace que tenga que trabajar la evidencia de otra manera. Y aquí me meto un poquito con lo de prueba de peritos. En el sistema acusatorio los peritos sabemos, esto ya lo sabemos, que no son auxiliares de las partes, que no son auxiliares de la justicia. Los peritos son de las partes, ¿sí? Cada uno propone su perito. Por suerte en esta materia no hay peritos oficiales como pasa con los médicos, que genera gran confusiones en qué cosa es la pericia. Se diferencian de un testigo experto, porque el testigo experto conoce algo del hecho, pero el perito conoce por la experiencia y por lo que participó, ¿sí?
La prueba pericial es el perito, no el informe. El informe solo puede ser utilizado como una declaración previa, y acá tenemos que tener informes propios porque nos genera mucha convicción y es muy poco persuasivo que querer construir una teoría alternativa a partir del informe que produjo la Fiscalía. Acá tenemos que tener informes propios si lo que queremos es generar prueba propia o cuestionar la prueba de la contraparte. ¿Sí? ¿Y cómo voy a cuestionar la prueba de la contraparte? Esto lo habíamos visto un poco, había hablado en el primer encuentro. Puedo generar otro informe, entonces sentar a perito contra perito y a ver cuál de los dos resulta más creíble para el juez. Esto es bastante riesgoso porque con esto pierdo el control. La Fiscalía lleva un informe y yo llevo un informe que dice algo diferente, y entonces, bueno, a ver cuál de los dos está más fundamentado, cuál de los dos resulta más creíble, y esto resulta ser demasiado azaroso. La forma recomendada de cuestionar el informe es a través del contraexamen, que tiene dos objetivos: imputar al testigo perito, en este caso, o impugnar la pericia. El contraexamen puede tener dos objetivos: o a la persona o al informe. ¿Qué voy a lograr con el contraexamen? Voy a tener información para mi teoría del caso del testigo hostil, del testigo de la contraparte. Por eso, el contraexamen tiene que ser muy preciso, tengo que tener muy claro qué es lo que quiero cuestionar, tiene que ser absolutamente controlado porque estoy trabajando con un testigo hostil, con un testigo que no me es amigable, con un testigo que no está preparado para fundar mi teoría del caso, con el que posiblemente no haya podido tener acceso, que no lo haya podido preparar, con el que no haya podido hablar antes, con el que no conozca qué es lo que piensa. Entonces el contraexamen es muy controlado, y el contraexamen siempre tiene objetivos modestos, ¿sí? Estas cosas de las películas de someter a un testigo contrario a un contraexamen y hostigarlo de forma tal que termine confesando arrepentidamente: sí, esto es mentira, lo que yo dije es mentira, esto no lo vamos a lograr nunca con el contraexamen, ¿sí? Para eso tenemos que tener, ¿y qué podemos impugnar? Por ejemplo, que el perito no es experto. Es ingeniero, podría ser ingeniero en sistemas, pero esta es una cuestión de redes sociales. Y entonces no está especializado en redes sociales. Por esto es importante lo que decía Maru al principio. Tenemos varios peritos en la nómina, cada uno con un área de mayor especialización, y ahí la estrategia podría ser, bueno, si vamos a trabajar con un perito, buscar o elegir de los posibles peritos que tenemos cuál es el más especializado en este tema concreto. No es lo mismo una cosa que la otra, ¿sí? Entonces, y pensemos que esto que nosotros podemos cuestionar al perito de la contraparte, también lo pueden cuestionar con los nuestros, ¿no? Entonces, no es experto, porque no se especializó, no puede afirmarse con certeza, porque no se ajusta a los cánones. Lo que el perito está diciendo no se puede afirmar con certeza porque no se ajusta a los cánones, a lo que el desarrollo de la ciencia y técnica de ese momento establece, porque se apartó, porque no sigue los procedimientos habituales, porque no está de acuerdo al estado de la ciencia. Pero para poder desarrollar esto, necesitamos contar con un consultor técnico. Esto no lo sabemos nosotros y esto no lo podemos hacer nosotros. Lo tenemos que hacer en la audiencia, pero preparar esta línea de contraexamen necesariamente necesitamos un asesor técnico, porque no es fiel a su ciencia, porque tiene un interés particular. Esto hay que construirlo, no alcanza con decir, porque a usted le pagan, entonces usted hace lo que sea. Esto no funciona, pero podría tener alguna parcialidad especial, entonces se haya apartado de los cánones de su ciencia, porque el informe incurre en alguna contradicción, y sabemos que a partir de la contradicción entonces cualquier resultado es posible. Pierdo la certeza
de la conclusión verdadera. Esto solo lo puede advertir alguien que analice también técnicamente este informe, otra vez insisto con la figura del consultor técnico, o porque las conclusiones son inatinentes, las conclusiones no se derivan necesariamente de las premisas, ¿sí? Se sostuvo A, pero se concluyó B y que nada tiene que ver con A. Estas serían las formas mucho más persuasivas y mucho más fuertes de cuestionar un informe pericial. Trabajar con la idea del contraexamen. Reitero que para trabajar con la idea del contraexamen tenemos que estar asesorados por alguien que maneje, que tenga un muy buen dominio del conocimiento técnico, que nos transfiera parte de ese conocimiento técnico y que nosotros lo podamos construir en el interrogatorio del contraexamen para que sea entendible para el juez. No podemos entrar en tecnicismos porque si no nadie lo va a entender, ni lo vamos a repetir nosotros como loro y el juez no lo va a entender. Esto requiere mucho trabajo, tanto del defensor como del consultor técnico para elaborar esta estrategia. Pero esto es lo que sugerimos y esto sería el ideal en una litigación con este tipo de evidencia. Que no es fácil, porque si fuera fácil no se hubiese creado toda esta estructura para trabajar con esto. ¿Qué es lo que se hace con el testigo? Y esto es parte de poder trabajar con el contraexamen, la acreditación, ¿sí? El conocimiento específico, que puedan acreditar el conocimiento específico. Por eso decíamos, según cuál sea el caso y según lo que haya que acreditar, decidirá el defensor a quién va a llevar a la audiencia, si a alguien de la Secretaría Letrada o a un perito. Cuán específico tiene que ser ese conocimiento, según la estrategia del caso, y posiblemente sea más recomendable que se siente un perito porque lo va a poder acreditar mejor. ¿Quién es el que emite la opinión y en base a qué datos esa conclusión debe ser tenida en cuenta? ¿Cuáles son sus estudios? ¿Cuál es su capacitación? ¿Cuál es su experiencia? Por eso hacer hincapié en la especialidad. ¿Necesitamos a los peritos? Sí, claro que los necesitamos. ¿Podemos resolver estas cuestiones solos? Sí, podemos trabajar estas cuestiones solos sin un cuerpo técnico. No, no podemos. Todas las cuestiones las tiene que resolver un asistente técnico. Entiendo que no. Esto depende de la estrategia del caso y esto depende de qué es lo que luego pase con la evidencia digital. Y en muchos casos con la evidencia digital luego no se hace nada o casi nada. Entonces, de ahí viene la idea de racionalizar esos recursos. No estuve viendo el chat. Habían quedado la semana pasada algunas preguntas técnicas que muchos de ustedes Diego, habían... perdóname, hay una pregunta interesante de... Sí, de ahora María, quería ver el chat. Dale. de María Marta de recién, de la filmina anterior. Dar un ejemplo de inatenencia. Sí, de la última. Si podés ampliar un poquito con la última, por favor. Sí. Una conclusión. Este es un problema de falacia argumentativa. La falacia argumentativa se caracteriza por parecer verdadera, por parecer un razonamiento correcto. Las falacias argumentativas, a diferencia de las falacias lógicas, tienen que ver con la forma de la argumentación. La argumentación parecería ser correcta y parecería que la conclusión se sostiene en las premisas, pero cuando uno analiza las premisas, la verdad que la conclusión nada tiene que ver con esas premisas. Por eso el que puede detectar que hay una falacia de inatinencia o que la conclusión es inatinente, que la conclusión no se sostiene en las premisas, es el perito, porque a nosotros nos pueden embaucar, para decirlo mal y pronto. Es como el cuento del tío. Parecería que todo es correcto, pero quien puede analizar esto con conocimientos y precisión técnica te dice, no, la verdad que esta conclusión no se llega
a sostener con estas premisas. Parece que sí, tiene toda la forma de ser una argumentación sólida, pero es una argumentación que no se llega a sostener. Hay que trabajar, hay que hilar muy finito los conceptos, hay que hilar muy finito los argumentos para poder detectar que es una argumentación falsa. Sí, nosotros estamos acostumbrados a verlo en las sentencias, decimos, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tienen que ver estos argumentos con esto que se decide? Pero el ojo del profano, el ojo del lego, esto no lo podría llegar a advertir, porque tiene que ver con conocimientos técnicos. Por eso digo, para esto necesito un consultor técnico. No sé si con esto te aclaro, María Marta. Gracias por la pregunta. Pero se me fue el chat. Ahí vino. Bien. Digo, perdón que te moleste, te hago una consulta. ¿No conviene aclarar que para el contraexamen, para una pericia autónoma de copia forense, tenemos que tener en case nosotros y que esa licencia no la tenemos? Hay que ver el caso. Hay que ver el caso. Habría que ver si... hay que ver... No diría que necesariamente para hacer un contraexamen, necesariamente en todos los casos tengo que tener el encase. Hay que ver qué es lo que quiero cuestionar, si la expertise del perito, si la inatinencia, si lo que se halló está mal hallado, si es una cuestión de plain view. Hay que ver qué es lo que voy a cuestionar. No me animaría a decir que sin eso no puedo construir una buena línea de contraexamen. No me animaría a decirlo así tan rotundamente. La verdad que pocas cosas me animo a decir rotundamente. Sí, María José, lo que decís, sí, claro, puede solicitarse, sí, claro, es que la idea sería esa. Una vez que la Fiscalía nos notifica el informe, bueno, con ese informe, ¿qué hago? Ahora, mandar a analizar todos los informes tampoco me parece que tiene mucho sentido y no es muy estratégico. Tengo este informe, con este informe, ¿qué voy a hacer? Porque si lo que voy a terminar arreglando es una probation, y no tendría mucho sentido hacer un informe, analizar ese informe, ¿sí? Pero esto depende del caso. La brújula. Bien. Bueno. Investigación del examen, contraexamen y de la teoría del caso, como la generó a dar un curso de litigación. Hola, Diego. Pasó el chivo que el Centro de Formación Judicial va a empezar con el Centro de Formación Judicial. A partir del 10 de agosto se va a hacer este curso de litigación online para trabajar todas las cuestiones de litigación. Por supuesto que voy a meter yo la litigación en esto de testigos expertos, que me resulta muy interesante y que vamos a trabajar en ese curso. No sé si hay más preguntas. Yo les decía, había algunas preguntas técnicas, hablamos ayer con los peritos, y esto lo hablamos también con Maru, van a hacer una gacetilla, un informe, y la van a distribuir entre ustedes con algunas cuestiones técnicas. Hay un glosario elaborado también por la DAT, con algunos nombres técnicos, que es bueno tenerlos presentes, que sirven mucho para aclarar. Así que bueno. Contá de vuelta, Diego, lo del curso de litigación que justo se cortó. Que a partir del 10 de agosto
Luis va a dar un curso de litigación en el Centro de Formación Judicial, lo va a dar de manera remota, lo va a dar online, y la generosidad que lo caracteriza me invitó a trabajar con él en ese curso de litigación, y vamos a abordar estas cuestiones de litigación y estos problemas de examen y contraexamen de testigos expertos, de uso de prueba documental, que es relevante en este tipo de casos, aparte de las cuestiones de litigación en general. Así que bueno, yo les agradezco a todos los que están participando, pero sobre todo les agradezco a Elizabeth, a Hugo, a Lucía, Viviana y a Alan, que construyeron la Secretaría Letrada de Delitos Informáticos, a las que yo ya les dije que me sumé luego cuando el carro andando, como dice el viejo, echen el carro a andar que los melones se acomodan solo. Bueno, ellos lo echaron a andar y luego yo llegué y seguí, y ya me subí al carro porque estaba andando, así que les agradezco mucho a ustedes todo el trabajo. Nosotros somos estas 6 personas, o cualquiera de nosotros pueden hablar para consultar cualquier cuestión. Estamos disponibles, tienen los correos electrónicos, en la resolución están los teléfonos de la oficina, también tienen nuestros celulares, así que bueno, les agradecemos muchísimo la gran participación que hubo durante estos 3 encuentros. La verdad que a mí me sorprendió, no pensé que iba a haber tantísima gente interesada y que se mantuviera durante el tiempo. Esto es un gran compromiso, que ellos ya lo tenían asumido, digo, Elizabeth, Hugo, Lucía, Viviana y Alan, y al que yo ahora me sumo, de seguir trabajando para lograr una defensa muchísimo más eficiente, muchísimo más respetuosa, para que el proceso sea muchísimo más respetuoso de los derechos. La idea es generar nuevas estrategias de litigación con relación a otras cuestiones. Hay muchísimas cuestiones que se pueden litigar, hay que buscar los casos. La vez pasada hablábamos de los problemas de garantías constitucionales que todo esto de la evidencia digital puede generar, pero hay muchísimas cosas que se pueden ir planteando, pero bueno, por supuesto que como todo hay que encontrar el caso, hay que poder probarlo. Así que bueno, estamos... Tenemos una pregunta de Gonzalo, Diego. Sí. Dale. ¿Dale? Sí, Gonzalo dice de la Defensoría 8, quisiera preguntarte algo por fuera del tema de pericias ordenadas por Fiscalía. En caso que quisiésemos formular prueba de parte independiente a favor de un asistido, por ejemplo, descargar mensajes específicos de WhatsApp de su celular, ¿ese sería el caso que ustedes, como Secretaría Letrada, descargan con UFED y realizan un informe certificando que se descargaron esos mensajes, o deberemos hacerlo mediante auxilio judicial? Contestá la voz, Hugo. Sí, claramente ese es un trabajo que hacemos, Diego, Gonzalo, en la Secretaría. Tenemos el UFED, tenemos las licencias, y hemos hecho varios trabajos en este sentido. Mucho de defendidos que a su vez fueron amenazados por sus parejas, y entonces nosotros bajamos lo que ustedes necesitan. Es importante destacar algo. Cuando se hace una extracción mediante UFED de un teléfono, se baja toda la información. Obviamente vamos a seleccionar con ustedes qué es lo que necesitan, pero se baja toda. Lo que hace el UFED es una copia bit a bit textual de lo que hay en el teléfono. No podemos preseleccionar lo que queremos bajar. A veces sí, hay un sistema que te permite decir, bueno, bajo solamente esto o lo otro, pero no bajaría todo. Entonces, eso muchas veces te sirve, pero muchas veces a lo mejor es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque vos presentás lo que querés y la Fiscalía te puede decir, genial, quiero hacer otra pericia sobre lo que bajaron, o denme el contenido entero de lo que bajaron. Pero bueno, la respuesta a tu pregunta es sí, se hace. Lo hemos hecho mucho con violencia institucional. Con violencia institucional hemos hecho mucho. Sí. Acá Gonzalo dice,
¿el UFE te va a seleccionar algo en particular? No. No. Después el informe puede contener algo particular, pero si hago la copia forense, hago la copia forense de todo o de mucho, ¿no? A veces no se puede hacer la copia de todo, pero de mucho. No puedo seleccionar, hacer solo los mensajes, estos mensajes o aquellos mensajes. Ese es el riesgo, Gonzalo. Por eso hay que evaluarlo. También hay un riesgo pequeño. Nosotros tenemos una ventaja sobre que tenemos la claridad que se lo evita, pero hay un pequeño riesgo de que pueda haber un daño en el dispositivo. Este riesgo se los hacemos saber, es pequeño, pero lo hay. Ariel, ¿cómo venimos con los análisis de las redes peer-to-peer y poder encontrar una estrategia para neutralizar? Bueno, ustedes tienen una estrategia interesante en eso, Ariel, y yo la banco, es una estrategia interesante la que ustedes tienen en el caso que hablamos, Ariel. Eso es una estrategia que tenemos que desarrollar. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Hay que ir encontrando el caso. Ustedes tienen en el caso con el que hablamos una estrategia que es interesante. Y hay que trabajar. La pandemia nos paralizó en eso, lo estábamos trabajando con algunos de los peritos y eso nos paralizó, pero es una estrategia, por ejemplo, que hay que trabajar porque está como asentado que si tenés instalado una red de peer-to-peer necesariamente distribuís, y eso es algo que tenemos que trabajar. Y claramente esto no lo podemos hacer nosotros, hace falta conocimiento externo. ¿Sí? Y algo... Claro, sí, Gonzalo, hay que tener cuidado con otro contenido. Por eso es fundamental la charla con el imputado, con el asistido. Ahí va. ¿Cuál estrategia, Juan? ¿La del peer-to-peer? Mira, Ariel y... En la causa que tienen en la Defensoría de Miguel, la estrategia sería que sí, que descargó esto, casi que no podría ser cuestionado, que descargó imágenes, pero lo que quieren cuestionar es que no necesariamente las habían compartido, porque podría, si no me acuerdo, si no corregime Ariel o Miguel, no estaba configurado este programa peer-to-peer para compartir, o por lo menos no se ha podido acreditar que efectivamente haya compartido, porque ahí se podría trabajar, hay muchas cuestiones que trabajar, pero se podría trabajar con una presunción de que si lo tenía necesariamente había compartido. Esto es una presunción, y también quieren trabajar la idea de qué significa compartir. Si se compartió alguna parte de la fotografía, es compartir todo. En este caso no estaba configurado aparentemente, no había carpetas a las que se pudiese acceder. Bueno, hay algunas cuestiones particulares del caso que permitirían cuestionar el compartir, pero esto dependía del caso. Había cuestiones bien propias de este caso que permitían cuestionar el compartir. María José, con relación a tu pregunta, bueno, se las leo. El informe UFE puede servirnos también para adelantarnos en cuanto a conocer específicamente con qué puede encontrarse la Fiscalía si lo realiza, siempre que nuestro asistido nos asegure que nada habría en el teléfono. Si me permitís, Diego, con relación a esto, nuestro mejor testigo siempre es el defendido. También es cierto que, bueno, por experiencia sabemos que generalmente nunca nos dicen toda la verdad o parte de la misma, pero con el teléfono no se puede mentir. Entonces, si tenemos una buena entrevista con el defendido y le preguntamos qué tiene en el teléfono, qué van a encontrar, qué hay o qué él sabe que no hay, yo no veo relevante hacer un UFE. A lo mejor sí hacer un UFE en el caso que te diga, mira, hay información que me puede beneficiar en una defensa. Si no, yo dejaría que lo encuentre la Fiscalía y atacar luego el informe de la Fiscalía. No sé si ojo, acá, si la Fiscalía tiene el teléfono del imputado, nosotros no le podemos hacer el UFE.
No, pero acá entiendo No va que a el ser- teléfono, entiendo que el teléfono lo tenemos nosotros por la Sí, pregunta. si lo tenemos nosotros, primero es preguntarle qué es lo que hay, Exacto. y después podríamos probar qué es lo que el UFE podría llegar a encontrar, si encuentra todo o no encuentra todo, si puede descargar todo o no puede descargar todo. Sí. Bien. ¿Alguna otra cuestión? Y después sería interesante tocar en algún momento lo que la Fiscalía llama hallazgo en un teléfono, hallazgo casual. Sí, bueno. No es lo mismo el hallazgo casual en la vida real que el hallazgo casual en la vida virtual. Y depende mucho de lo que está ordenado por el juez, que es lo que se tiene que extraer. Hemos tenido casos de amenazas que quedaron en la nada porque se encontró en las fotografías pornografía infantil. Entonces ahí está obviamente la estrategia del defensor o la defensora en cuanto que una amenaza nada tiene que ver con una foto. ¿Por qué fueron a buscar fotos o videos cuando la amenaza teóricamente es por chat o por correo electrónico? Entonces en función de eso, me parece que es un tema interesante para debatir con relación a lo que es el hallazgo casual y trabajar sobre eso. Sí, sí. Temas para debatir y temas para trabajar y temas para profundizar quedan muchísimos, muchísimos. Esto, el objetivo de estas charlas, de este conversatorio, eran dos. Por un lado, que quedara claro cuál podía ser el ámbito de nuestra participación, que quedara claro que una cosa es la copia forense y otra cosa es la pericia o el análisis de la información. Cuáles son las garantías constitucionales que juegan en esto y el límite que puede haber al ingreso a esta información. Esto es lo que habíamos visto la primera vez. Una cosa es tener el dispositivo secuestrado y otra cosa es poder acceder a la información, algo de lo que preguntó Juan al principio. Presentar en esta última oportunidad el protocolo que logramos salir a tiempo, para que vieran, para explicarlo, que podía ser mucho más fácil, que se podía entender mucho mejor que si a lo mejor lo leían, porque sí, cuando lo hicimos nosotros sabemos lo que queremos y lo hemos conversado mucho y nos parecía que era claro, pero por las dudas que no quede claro cuál es el protocolo y cuál sería el ámbito y cuál sería el circuito en el que podríamos trabajar. Y por supuesto que los temas para seguir conversando son muchísimos, porque esto se va como modificando continuamente. La materia, esta temática y esta materia es algo que está en continuo desarrollo y siempre aparecen cosas nuevas o cuestiones diferentes. Pero bueno, la idea es seguir avanzando en eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Queda algo más en el chat? No. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos. Muchas gracias Eli, Hugo, Vivi, Alan, Lucía. Muchas gracias Maru por haberme acompañado hoy en la presentación del protocolo. A Vanessa Gracias a por ustedes habernos... por la presentación en sociedad. A Vanessa por habernos presentado hoy. Marcela iba a estar presente, pero hoy estaba con el tema del habeas corpus y me dijo que tenía una audiencia, si no iba a estar presente. Así que bueno, Luis, muchas gracias. Dejó Otra saludos, vez. Luis, a las 11:15, que tenía otro Zoom, así que dejó saludos para nosotros. Gracias, Silvina. Y a Luis, que siempre nos apoyó y nos sigue apoyando. Bueno, y a todos ustedes por estar acá presentes, porque claramente es que esto les interesa, así que otra vez esto redobla nuestro compromiso de buscar los mejores resultados, ¿sí? Gracias, Diego. Y los vemos en el curso de litigación, al que quiera, y en alguna otra charla que podemos organizar, si les interesa, lo podemos hacer. Gracias. No, gracias a todos ustedes, ¿eh? Gracias, María Claudia. Gracias, Diego. Chao, Buenos chao. días. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Miguel. Pato, ahí andás. Hola, Miguel. Gracias. Gracias, Dieguito, muy bueno, muy interesante. Muchas gracias. Gracias, un beso grande. ¿Cómo andas, Diego? Bien, Miguel. Ahí Qué tengo muy bueno que tomar el laburo con tu causa, ¿eh?
Sí, sí, estábamos hablando de eso con Ariel, justo, porque Sí, nos sí. ganó la pandemia. Nos ganó, pero ya vamos a retomarlo. Ahora vamos a empezar a laburar con eso. Está bravo el tema ese. Sí. Y bueno, che, disculpa que me arranqué tarde, pero No, todo bien, Miguel. Todo bien. Todos los colores. Todo bien. Bueno, les mando un abrazo grande. Un abrazo para Chau, vos. un gusto. Igualmente. Bueno, Gracias, Gonzalo. hasta luego.